¿Alguna vez te has quedado pensando por qué una mujer que claramente te gusta de pronto se vuelve fría, distante, incluso parece perder interés justo cuando tú empiezas a acercarte más? Esa sensación de confusión no es casualidad. De hecho, es una de las señales más malinterpretadas por los hombres. Lo que voy a decirte ahora va a chocar con muchas ideas que has tenido hasta hoy, pero es una verdad que cambia por completo la forma de entender la atracción femenina. Cuando una mujer actúa fría, cuando se aleja sin una razón aparente, muchas veces no es porque no le importes, es porque le importas demasiado. Sí, así como lo lees. Esa distancia, esos silencios, esa actitud que parece empujarte hacia afuera no suelen ser rechazo. Son una reacción interna que ella misma muchas veces no controla del todo. Cuando el deseo aparece con intensidad, también aparece el miedo a perder el control, a involucrarse demasiado, a mostrarse vulnerable, y ahí es cuando surge la frialdad, no como castigo, sino como protección y al mismo tiempo como prueba. Aquí es donde la mayoría de los hombres falla. Interpretan el frío como una derrota, se encogen emocionalmente, dudan de sí mismos o hacen justo lo contrario. Empiezan a perseguirla con mensajes, explicaciones, intentos desesperados por recuperar el calor. Ambas reacciones son errores graves. No porque sentir inseguridad sea malo, sino porque ella está observando algo mucho más profundo que tus palabras. Está observando tu estabilidad emocional. Muchas mujeres, especialmente aquellas conectadas con su feminidad más profunda, utilizan este empujón de manera inconsciente. No están jugando a manipularte, están midiendo. Quieren saber si eres un hombre que se derrumba ante la distancia o si puedes mantenerte firme sin perder tu centro. La atracción femenina no responde a la necesidad, responde a la seguridad. Y la frialdad es uno de los filtros más potentes que existen. Cuando ella se vuelve distante, lo que realmente está diciendo es, muéstrame quién eres cuando no te doy validación. En ese momento no busca más atención, busca coherencia. Busca a un hombre que no cambie su energía solo porque ella se aleja un poco. Un hombre que no dependa emocionalmente de su respuesta inmediata para sentirse valioso. Aquí aparece la parte incómoda que pocos aceptan. Si reaccionas como reacciona la mayoría, intentando forzar cercanía, pidiendo explicaciones o demostrando ansiedad, su interés empieza a apagarse. No porque seas malo, sino porque dejas claro que tu estabilidad depende de ella, y eso rompe la polaridad. La frialdad no es el problema, la mala lectura de esa frialdad es lo que arruina la conexión. Entender esto no significa que debas volverte frío, distante o calculador. No se trata de actuar, se trata de comprender. Se trata de saber que detrás de ese silencio hay deseo contenido y que tu papel no es perseguirlo, sino sostenerte. Cada gesto de indiferencia es una invitación silenciosa a demostrar que puedes manejar la tensión sin perder tu identidad. Piensa en esto. Cuando ella tarda más en responder, cuando sus mensajes se vuelven más cortos o su energía cambia, muchos hombres entran en pánico. Empiezan a imaginar escenarios, a dudar de todo lo que hicieron, a buscar la forma de arreglar algo que en realidad no está roto. Pero el hombre que entiende la dinámica hace algo muy distinto. Mantiene su vida, su enfoque, su calma. No desaparece por orgullo, simplemente no se desordena por ansiedad. Y esa calma es magnética, porque en lugar de transmitir necesidad, transmite abundancia emocional. Ella empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionas como los demás? ¿Por qué no la persigues? ¿Por qué sigues siendo el mismo incluso cuando ella se aleja? Ahí es cuando la distancia deja de ser distancia y se convierte en curiosidad. Y la curiosidad es el preludio del deseo. La atracción femenina muchas veces se intensifica en el silencio. Lo que parece rechazo es en realidad una tensión que se está acumulando, pero solo funciona si tú no rompes esa tensión con inseguridad.
El empujón existe para medir tu paciencia, tu fortaleza y tu capacidad de sostener la conexión sin aferrarte. La mayoría de los hombres pierde porque no entiende esto. Confunden valor con insistencia, interés con persecución. Creen que amar es demostrar todo el tiempo, cuando muchas veces amar también es saber esperar, saber confiar en tu presencia sin imponerla. Cuando comprendes esta dinámica, todo cambia. Dejas de ver la frialdad como una amenaza y empiezas a verla como una señal de que algo real se está moviendo debajo de la superficie. Si aprendes a manejar estos momentos con serenidad, no solo mejorarás tus relaciones con las mujeres, también fortalecerás tu carácter, porque ya no reaccionarás desde el miedo, sino desde la seguridad. Y esa seguridad es lo que ella realmente está buscando, incluso cuando parece alejarse. La próxima vez que una mujer actúe fría contigo, no te apresures a concluir que no le importas. Observa, respira y mantente firme. Puede que ese sea exactamente el momento en el que más te desea, pero solo un hombre que entiende la atracción profunda sabrá cómo sostenerlo sin arruinarlo todo. Y justo ahí, en ese punto en el que parece que todo podría desmoronarse, es donde muchos cometen el error de huir, de perder la calma o de reaccionar desde el miedo. Pero si entiendes lo que realmente está pasando, haces exactamente lo contrario. No te apresuras, no te justificas, no intentas forzar nada, porque cuando ella actúa fría y se aleja, no te está cerrando la puerta, te está hablando en un lenguaje que solo unos pocos hombres saben leer. Te está diciendo que le importas, pero de una forma indirecta, profunda, casi instintiva. La frialdad no es rechazo, es deseo contenido. Y comprender esto es la diferencia entre arruinar la atracción o llevarla a un nivel mucho más intenso. La mayoría de los hombres nunca llega a ver esto con claridad. Confunden distancia con desinterés y reaccionan como si todo estuviera perdido. Pero cuando empiezas a observar con más atención, te das cuenta de que esa frialdad aparece justo cuando la conexión se vuelve real. No surge al principio, surge cuando algo empieza a moverse dentro de ella. Es una forma de tomar aire, de recuperar control, de comprobar si tú eres capaz de sostener la tensión sin romperte emocionalmente. Aquí entra en juego algo clave que pocos comprenden, el empujón. Muchas mujeres no expresan lo que sienten de forma directa. En lugar de decir, me importas o me estoy involucrando demasiado, crean espacio, se distancian, empujan un poco hacia atrás para ver qué haces tú. No es crueldad ni manipulación consciente, es psicología femenina profunda funcionando en automático. Ella quiere observar tu reacción, medir tu seguridad y descubrir si tu valor se mantiene incluso cuando ella no te da validación inmediata. Cada empujón tiene un propósito, no es aleatorio ni sin sentido. Suele aparecer después de un momento de cercanía, de una cita intensa, de una conversación que conectó de verdad. Justo cuando parece que todo va bien, ella se enfría un poco. Ese contraste es el desafío. Es como si, sin decirlo, preguntaras si eres capaz de seguir siendo tú mismo sin aferrarte, sin perseguirla, sin perder tu centro. Y ahí es donde la mayoría cae. Algunos reaccionan desde la inseguridad y empiezan a buscarla con ansiedad, llenando el silencio con mensajes, explicaciones o intentos de arreglar algo que no está roto. Otros, por miedo al rechazo, se retiran del todo y levantan muros emocionales. Ambos extremos apagan la atracción. Uno transmite necesidad, el otro desconexión. Ninguno transmite seguridad. Cuando entiendes esta dinámica, todo cambia, porque el empujón deja de verse como una amenaza y se convierte en una oportunidad. Una oportunidad para mostrar autocontrol, estabilidad y confianza. Y eso eleva tu valor automáticamente a sus ojos. No porque hagas algo especial, sino porque no te desordenas internamente cuando ella se distancia un poco. Imagina esta escena. Acaban de tener una cita increíble. Hubo química, risas, miradas largas.
Al día siguiente, ella responde más lento, sus mensajes son más cortos, su energía cambia. La reacción común es el pánico, pero el hombre que entiende el juego no entra en ese estado. Sigue con su vida, con su rutina, con sus prioridades. Responde cuando corresponde, con calma, sin buscar aprobación. Ese pequeño detalle, casi invisible, marca una diferencia enorme. Ella percibe que no eres como los demás, que no dependes de su atención para sentirte seguro, y eso hace que su deseo crezca, no que desaparezca. Muchos hombres pierden justo aquí porque interpretan la frialdad como una señal de que ya no importan. Actúan impulsivamente, guiados por la ansiedad. Pero la realidad es otra. El empujón es su manera de comprobar si puedes sostener la atracción sin derrumbarte emocionalmente. Si lo haces, la dinámica se transforma. Ella empieza a mostrar interés de formas más sutiles, más profundas, porque entiende que no eres un hombre común, fácil de desestabilizar. Lo más controversial de todo esto es que lo que parece rechazo suele ser interés elevado, pero como la mayoría nunca aprende a leer estas señales, terminan frustrados, confundidos o fuera del juego sin saber por qué. Tú, en cambio, puedes usar esta comprensión a tu favor. Cuando entiendes el empujón como una prueba de interés, mantienes tu valor, aumentas la atracción y conviertes la distancia en una herramienta de deseo. Ella no te empuja porque no le importes. Te empuja porque quiere ver si eres digno de sostener lo que ella siente, si puedes manejar su intensidad sin perder tu seguridad, si eres capaz de mantenerte firme mientras ella navega sus propias emociones. Comprender esto te coloca por encima de la gran mayoría de los hombres que jamás llegan a entender la psicología femenina profunda. La verdad es dura, pero necesaria. Muchos hombres pierden sin darse cuenta, pierden porque no saben leer a las mujeres, pierden porque confunden señales y reaccionan desde el miedo. Creen que cada mensaje define su valor, que cada silencio es una sentencia, y desde ahí actúan. Muchos piensan que demostrar interés constante es la clave. Escriben sin parar, comentan todo, buscan validación como si su autoestima dependiera de la respuesta de ella. Sin notarlo, eso la aleja, porque lo que ella busca no es ansiedad ni dependencia, sino deseo, misterio y estabilidad emocional. Quieres sentir que estás ahí, pero que no te pierdes a ti mismo en el proceso. Otro error común es no entender la danza entre cercanía y distancia. Cuando ella se aleja un poco, muchos hombres se sienten perdidos, inseguros, frustrados, asumen que hicieron algo mal y reaccionan con presión, intentando llenar cada espacio. Ese es el momento exacto en el que pierden el control. La atracción no nace de perseguir, nace de mantener tu valor mientras ella explora su propio interés. Y luego está el tema del tiempo. Los hombres quieren claridad inmediata, resultados rápidos, certezas constantes, pero la atracción femenina se mueve en un plano más profundo. No responde bien a la urgencia ni a la prisa, responde a la consistencia, a la calma, al autocontrol. Si te desesperas, si dudas de ti mismo, si pierdes tu centro, todo lo demás deja de importar, incluso si eres atractivo o interesante. Las señales pueden ser contradictorias y eso confunde. Un día te busca, al siguiente parece distante, luego vuelve a acercarse. Ese vaivén no es caos, es un proceso, y solo el hombre que entiende esto deja de reaccionar y empieza a liderar desde su estabilidad. Y cuando un hombre alcanza ese punto de estabilidad, deja de vivir atrapado en la confusión que destruye la mayoría de las conexiones. Porque la confusión, si no se comprende, inevitablemente se transforma en frustración. Y la frustración empuja a actuar desde la impulsividad, desde el miedo, desde la necesidad de recuperar algo que ni siquiera se ha perdido realmente. Desde ese estado es imposible construir atracción verdadera. Sin embargo, cuando entiendes que esta dinámica forma parte natural de la atracción profunda,
Cuando aceptas que lo que parece frialdad muchas veces es deseo contenido, empiezas a moverte con una ventaja silenciosa que la mayoría jamás descubre. La paciencia deja de ser debilidad y se convierte en poder. La capacidad de observar, de interpretar sus gestos sin reaccionar impulsivamente, se transforma en tu mayor fortaleza. Lo más controversial de todo esto es simple, pero difícil de aceptar. La mayoría de los hombres fracasa porque no comprende que el rechazo aparente no siempre es rechazo real. Confunden pruebas emocionales con desinterés genuino. Se sienten atacados por la distancia y responden desde sus emociones sin darse cuenta de que, en ese instante, están apagando la chispa que podría haber crecido. Muchas mujeres buscan algo que pocos hombres ofrecen, alguien que mantenga su valor, incluso cuando ellas están midiendo la conexión. No buscan a quien se derrite al primer gesto frío, sino a quien permanece firme sin volverse indiferente. Si quieres ser parte de ese pequeño grupo de hombres que realmente entiende esta dinámica, necesitas cambiar tu mentalidad desde la raíz. No se trata de manipular ni de adoptar actitudes calculadas. Se trata de aprender a leer señales emocionales, sostener tu equilibrio interno y no permitir que la incertidumbre dicte tus decisiones. Los hombres que no logran hacer esto suelen perder oportunidades sin siquiera entender qué ocurrió. Se quedan preguntándose en qué fallaron, repiten los mismos patrones y viven atrapados en una narrativa que los limita. En esencia, pierden porque interpretan mal el juego emocional. No comprenden que la distancia puede ser una forma de medir interés, que el empujón puede esconder atracción y que el verdadero desafío está en conservar su valor mientras ella observa y siente. Cuando interiorizas esto, entras en un nivel completamente distinto de conexión. La atracción deja de depender de su aprobación inmediata y comienza a construirse sobre tu seguridad personal y tu comprensión profunda de la psicología femenina. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más importantes, uno donde la mayoría de los hombres tropieza de manera espectacular. ¿Cómo manejar esta dinámica sin arruinarlo todo? Voy a ser completamente honesto. Muchos hombres destruyen oportunidades extraordinarias por no entender principios básicos de atracción emocional. Se dejan dominar por sus impulsos, reaccionan al primer signo de distancia y creen que mostrar desesperación o necesidad aumenta su atractivo. La realidad es exactamente opuesta. Esa reacción suele apagar el interés casi de inmediato. Si realmente quieres conectar con una mujer que te atrae, necesitas despertar y empezar a comportarte como alguien que entiende esta dinámica emocional. Comprende que cuando ella se aleja o empuja, lo hace para medir tu valor. No es un ataque personal, aunque tu ego quiera interpretarlo así. La trampa más común es reaccionar desde el orgullo herido o desde la inseguridad. Muchos hombres ven frialdad y concluyen automáticamente que están perdiendo el tiempo. Esa mentalidad destruye cualquier posibilidad antes de que tenga oportunidad de crecer. Tu primera responsabilidad es aprender a controlar tus emociones antes de que ellas te controlen a ti. Cuando mantienes tu equilibrio, transmites seguridad sin necesidad de demostrarla con palabras. Esa estabilidad es mucho más atractiva que cualquier intento desesperado por llamar su atención. También es fundamental que mantengas tu vida en movimiento. Nunca coloques todo tu enfoque en ella, ni permitas que tu valor dependa de su respuesta. Los hombres que persiguen constantemente, que envían mensajes sin propósito o que buscan aprobación continua, suelen perder su atractivo sin darse cuenta. Ella quiere sentir que formas parte de su mundo, pero también quiere saber que tú tienes el tuyo propio. Quiere a alguien interesante, alguien que no se detiene ni se reduce solo por una interacción emocional. Cuando entiendes esto, la frialdad deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para mostrar control y autenticidad. Te permite demostrar que no eres un hombre común que pierde su centro al primer cambio emocional. Otro aspecto crucial es aprender a interpretar sus señales con precisión.
No todo lo que parece rechazo es realmente desinterés. No toda distancia significa desconexión. Muchas oportunidades se pierden porque los hombres reaccionan sin comprender el contexto emocional. Cuando ella crea espacio, muchas veces está observando si puedes mantenerte fuerte, seguro y estable. Si logras hacerlo, automáticamente te diferencias de la mayoría que se derrite ante cada gesto frío. Sin embargo, existe un equilibrio que pocos dominan. No debes desaparecer ni volverte inaccesible, pero tampoco debes exponerte completamente cada vez que sientes interés. Mostrar demasiado elimina el misterio y reduce la tensión emocional. Mostrar demasiado poco genera desconexión. La verdadera atracción nace en ese punto medio, donde existe interés, pero también intriga, donde ella siente tu presencia, pero aún desea descubrir más. Y aquí llega una verdad que puede incomodar, pero que necesita ser escuchada. Muchos hombres están emocionalmente dormidos. Interpretan la frialdad como castigo en lugar de verla como una invitación. No comprenden que la inseguridad es uno de los mayores destructores de atracción. Y lo más preocupante es que continúan repitiendo los mismos comportamientos esperando resultados distintos. Si no cambias tu mentalidad y tu manera de enfrentar la dinámica emocional femenina, seguirás quedando atrás frente a hombres que simplemente entienden cómo funciona este proceso. Manejar esta situación correctamente significa conservar tu valor, dominar tus emociones, interpretar sus señales y nunca detener tu vida por alguien, por más que te guste. La diferencia entre un hombre promedio y un hombre que genera atracción profunda no está en su apariencia ni en sus palabras. Está en cómo responde cuando una mujer crea distancia. Está en su capacidad para mantener su centro emocional mientras la tensión crece. Cuando aprendes esto, dejas de perder conexiones valiosas por errores que la mayoría comete sin darse cuenta. Antes de cerrar, quiero compartir una verdad que puede resultar incómoda, pero necesaria. La mayoría de los hombres nunca logra atraer a la mujer que realmente desea porque viven desconectados de su mundo emocional. No entienden sus propias reacciones, no comprenden las señales que reciben y terminan saboteando sus oportunidades sin notarlo. Sí, puede resultar incómodo escucharlo, pero aceptar esta realidad es lo que separa a los hombres que evolucionan de los que repiten los mismos errores una y otra vez. Durante años, muchos han creído que la atracción depende del dinero, de la apariencia física o de un carisma superficial que impresione a primera vista. Otros están convencidos de que demostrar interés constante, estar siempre disponible o perseguir la atención de una mujer es la fórmula para conquistarla. Sin embargo, cuando se trata de atracción profunda, ninguna de esas ideas sostiene una conexión real ni duradera. La verdadera base de la atracción se construye sobre algo mucho más sencillo en apariencia, pero infinitamente más desafiante de dominar: tu valor emocional, tu seguridad interior y tu capacidad de mantener la calma cuando ella crea distancia. Este concepto rompe por completo las creencias que la mayoría de los hombres ha seguido toda su vida. Desafía todo lo que pensaban que sabían sobre seducción, relaciones y conquista. Les obliga a aceptar que muchas veces lo que han interpretado como rechazo era en realidad una señal disfrazada de deseo. Cada gesto frío que interpretaron como desinterés pudo haber sido una invitación silenciosa para elevar su nivel emocional. Pero la mayoría no lo reconoce. La mayoría se rinde demasiado rápido, se llena de ansiedad o reacciona como lo haría cualquier hombre promedio que no domina sus emociones. Y aquí aparece una de las verdades más provocadoras de todas. Si no desarrollas esta comprensión, seguirás siendo invisible para la mujer que realmente deseas, no por tu físico ni por tus logros, sino por tu forma de pensar y de reaccionar emocionalmente. Porque, aunque pocos lo digan en voz alta, ninguna mujer que busca una conexión auténtica se siente atraída por un hombre que pierde el control ante cada señal de distancia o que necesita aprobación constante
para sentirse seguro. Muchos hombres nunca llegan a entender esto y por esa razón repiten patrones de fracaso sin darse cuenta. Es una realidad incómoda, sí, pero también profundamente liberadora, porque en el momento en que decides despertar, asumir tu propio valor y aprender a interpretar correctamente la frialdad emocional, la dinámica cambia por completo. Empiezas a dejar de competir con otros hombres y comienzas a diferenciarte naturalmente. No necesitas manipular, ni fingir actitudes, ni jugar juegos superficiales. Solo necesitas comprender lo que realmente ocurre debajo del comportamiento femenino. Cuando logras eso, te conviertes en un hombre que genera atracción desde la estabilidad, desde la autenticidad y desde una comprensión que pocos alcanzan. Ahora quiero dirigirme directamente a ti, a quien está escuchando esto, y quizá has sentido confusión, frustración o incluso dolor cuando una mujer que le importa se ha mostrado distante sin una razón clara. Quiero que pienses en esas experiencias. Quiero que recuerdes cómo te sentiste cuando ella dejó de responder igual, cuando pareció alejarse o cuando su actitud cambió de forma inesperada. Tu historia importa porque refleja algo que millones de hombres viven en silencio. Comparte tu experiencia. Hablar de ello no solo te ayuda a entenderte mejor, también permite que otros hombres aprendan y crezcan contigo. Mi intención no es solo transmitirte conocimiento, sino crear un espacio donde puedas reflexionar, aprender y transformar tu manera de vivir las relaciones. Recuerda siempre esto. La atracción femenina no es un misterio imposible de resolver, pero sí exige comprensión y autocontrol. La frialdad rara vez es rechazo. Muchas veces es deseo que aún no se expresa abiertamente. La distancia no suele ser indiferencia, suele ser una prueba emocional. Y si al principio no lo entendiste, no significa que seas débil, significa que eres humano. Pero si realmente deseas cambiar tu realidad amorosa, necesitas despertar, observar con mayor profundidad y aprender a moverte con inteligencia emocional. Porque al final, la diferencia entre un hombre común y un hombre que deja huella no está en lo que dice, sino en cómo interpreta y maneja la psicología femenina en sus momentos más complejos. Y esa es una habilidad que puedes desarrollar si decides crecer.